Cristo Jesús. Conocerlo, amarlo, seguirlo. Juan Manuel García de Alba S.J. Capítulo 14. Primeras reflexiones sobre el origen de Jesús. A la luz de la resurrección se dieron en la Iglesia primitiva distintas interpretaciones de la persona y vida de Jesús. Algunas de ellas pueden armonizarse y completarse mutuamente, otras representan corrientes de reflexión distintas e independientes. Era común en el pensamiento hebreo, y lo es también en el pensamiento actual, el deseo de conocer las cosas desde su origen, porque nada se conoce perfectamente sino aquello que se conoce desde el principio. Al transmitir la fe en Jesús fue necesario hablar de su origen, aunque los datos que se tuvieron fueron escasos. Para los evangelistas el punto central es transmitir la fe en la persona de Jesús como aquel en quien Dios se manifiesta, que vino de Dios para transmitir su mensaje, que es de Dios y le pertenece a Dios. Los evangelistas, Mateo y Lucas, ofrecen desde el principio una respuesta clara a la pregunta ¿quién es Jesús? ¿Por quién debe ser tenido? Antes de empezar sus relatos sobre lo que Jesús dijo e hizo, sobre lo que sucedió y la forma como murió, empiezan diciendo quién es Jesús a la luz de la resurrección y desde la fe. Los evangelios de la infancia son una respuesta a esa pregunta, encierran una enseñanza doctrinal más que histórica. Para Marcos no es importante hablar del origen de Jesús, basta conocer algunos de los datos de su vida, su pasión, su muerte y su resurrección, para llegar a la fe en Cristo como el Mesías e Hijo de Dios. Según Marcos, Jesús es el Hijo de Dios. Su realidad divina se descubre únicamente al penetrar en la hondura y el valor de su vida, al comprometerse en el seguimiento y al advertir que es Dios quien se revela en Jesús. Por eso, el nacimiento humano de Jesús, su preexistencia o la concepción por el Espíritu no pertenece a su Evangelio. Mirada desde el mundo, la revelación sobre Jesús se da en la vida y no en el origen. Sus parientes cercanos pueden ser extraños al misterio y hasta pueden pertenecer al grupo de los que no creen. Marcos se ha sentido obligado a empezar su evangelio señalando el origen divino de Jesús en su bautismo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Marcos no lo duda, Jesús es, ante Dios, el Hijo. Los hombres deben descubrir ese misterio a través del seguimiento, de la muerte de cruz y la resurrección. Solo así se abre el sentido de Jesús, la verdad de su filiación divina, su realidad de Salvador. San Juan y San Pablo también se mueven en esta perspectiva. Los apóstoles y la comunidad anterior a la redacción de los evangelios no dieron mucha importancia a los datos de la infancia. No eran objeto de la predicación apostólica. La predicación sobre la persona del Señor fue fruto directo de la resurrección, la pasión, la muerte y la vida de Jesús. Lo primero fue la fe en Jesús como Hijo de Dios, como Señor y Mesías, y después, y para explicar esta fe y esta doctrina, vino la composición del Evangelio de la infancia. En esta parte del Evangelio, más que en cualquier otra, el relato y la historia se encuentran al servicio de la fe. Y se da un género literario cuyo mensaje es más teológico que histórico, para explicar, desde el origen, la índole de la persona de quien se trate. Los evangelios de la infancia tratan de decir al lector quién es Jesús, de tal manera que su identidad no deje lugar a duda, al mismo tiempo que resuelven ciertos conflictos que podrían presentarse en la mentalidad hebrea y griega. Afirman que Jesús es, desde su nacimiento, el Mesías y el Hijo de Dios. Identifican la aparición del Mesías en Israel con el nacimiento de Jesús. La concepción de Jesús la interpretan como obra del Espíritu, y más milagrosa que todas las otras concepciones milagrosas de la Biblia. La misión de Jesús determina el origen de su existencia terrena. Jesús, desde el seno materno, es la presencia salvadora de Dios entre los hombres. La filiación divina no se ha de entender como una nota que se añade externamente a su existencia humana. Mateo y Lucas afirman que Jesús es Hijo de Dios al ser un hombre y desde el primer momento de su concepción. Esta unidad de filiación divina y de existencia humana constituyó el punto de partida de la cristología. La filiación divina de Jesús está en el centro de todos los pormenores del mensaje de la infancia. Se afirma que Jesús es el Hijo de Dios en un contexto mesiánico, por eso ha de sentarse en el trono de David, su padre.
Es hijo en un contexto apocalíptico, su reino no tendrá fin. Es hijo en el sentido más profundo de la palabra porque surge del Espíritu y en el seno de una virgen, de forma imposible para el mundo. Es el que viene de Dios, y gratis, por su absoluta libertad y amor. Mateo y Lucas responden, al comenzar el Evangelio, a la pregunta ¿quién es Jesús y cuál es su relación con Dios? El relato será de extraordinaria utilidad para anunciar la fe en Jesús y para la interpretación de todo el Evangelio. Será la mejor manera de explicar que Jesús es el Hijo de Dios, Salvador de los hombres, Mesías y hombre en proceso, que empieza su vida de Hijo de Dios desde su concepción. Vincula a Jesús totalmente con el misterio de Dios desde el principio de su existencia. Antepone el mensaje sobre Jesús al mensaje de Jesús. Da razón, desde el principio, de lo que será una conclusión. Así el lector tiene ya la clave para interpretar el Evangelio y valorar el mensaje. Presenta a Jesús como un ser excepcional y único en cuanto a su origen, a partir de su nacimiento es como todos los hombres. Conviene notar que Jesús es hijo de Dios no solo por haber nacido de Dios, milagrosamente, esquema genético, sino en todo su proceso personal que culmina en la muerte y resurrección. Jesús procede de Dios en todo momento y no solo en su concepción. El lazo de unión con el Padre no es un vínculo de origen físico-genético. Jesús no es un hijo cuyo principio vital se echa a andar, sino que es hijo de Dios en su hacerse hombre, desde el principio hasta el fin. El Padre no es el origen físico de Jesús, y el vínculo de Jesús con Dios no es una relación genética. El origen de Jesús se convierte en objeto de una confesión de fe y es punto de partida para la comprensión de Cristo. Es una forma de interpretar, en la fe, a Jesús, y no un dato constatable sobre Jesús. En la mentalidad hebrea la mujer no aportaba nada nuevo ni propio en la concepción de un hijo, venía a ser como la tierra en que se siembra la semilla, o como el molde o recipiente en que se cuece el pan. En sentido propio, podríamos decir que, para ellos, un hijo era solo del padre, la mujer venía a ser como depositaria o guardiana del hijo. Su mayor responsabilidad estaba en cuidar a los hijos, ella valía principalmente por los hijos que daba a su esposo. De ahí la desdicha de la mujer estéril. La concepción no se consideraba como un fenómeno biológico sino como un don de Dios, como un milagro. La vida propiamente empezaba con el nacimiento, por lo tanto, la vida de Jesús, por cuanto era semejante a los hombres, comenzaba también con su nacimiento. Su concepción divina, su origen, su filiación expresaban quién era aquel que empezaba a vivir. Jesús era hijo de Dios, todo su ser procedía de Dios y por eso fue concebido milagrosamente. Él era la gracia para la humanidad. Su concepción no era un elemento que hiciera a Jesús, en cuanto hombre, distinto de todos los hombres. En la mentalidad moderna es difícil comprender que Jesús sea un hombre como todos, si su concepción no es natural y como la de todos los hombres. En una mentalidad esencialista la igualdad se pone en el ser y no en la vida, en una mentalidad cientificista, en el proceso biológico, en una mentalidad pragmática, se pondrá en la acción y en sus efectos. Para la mentalidad hebrea Jesús es como todos los hombres, porque se presentó como todos los hombres y vivió como todos los hombres. Hay que advertir también que el mensaje sobre el origen de Jesús y su condición de Hijo de Dios no termina con el Evangelio de la infancia, faltan el mensaje de su vida, pasión, muerte y resurrección. Hay cierto riesgo en querer entender a Jesús solamente a partir de la praxis del reino, como también hay gran riesgo de querer entender quién es Jesús solamente a la luz de la encarnación y sin compromiso en el seguimiento. Datos históricos. Los datos históricos sobre el origen de Jesús son muy pocos. Se puede decir que sabemos con certeza histórica el nombre de Jesús y de sus padres, José y María. Sin saber exactamente el día y el lugar preciso de su nacimiento, sabemos la época en que nació y el lugar en que vivió sus primeros años. Tenemos también algunos datos sobre su ambiente familiar, judío, observante de la ley, gente del pueblo. Mensaje teológico. El punto central del mensaje teológico es explicar la presencia de Dios en Jesucristo. Todas las representaciones apuntan hacia ese misterio primordial. Jesús hace presente a Dios entre los hombres.
Las formas de explicar el origen son, en cierto modo, secundarias. Lo que importa es la relación que se establece entre Jesús y Dios, y el que esa relación constituye el único misterio de salvación para los hombres. Marcos interpreta la historia de Jesús como el lugar de la revelación de Dios. No ha necesitado hablar de su origen como preexistencia o concepción por el Espíritu. Le basta mostrar en el bautismo que Jesús viene de Dios. Lucas y Mateo comienzan con un género literario conocido como Evangelio de la Infancia e interpretan la persona de Jesús a partir de su concepción por el Espíritu. Sin embargo, saben que Dios se ha revelado por medio de la vida de Jesús y por eso vuelven a la inspiración fundamental de Marcos. Para mostrar la presencia de Dios en Jesucristo no es suficiente hablar de su origen o de su concepción por el Espíritu. La vida entera es el fundamento de la relación natural de Jesús con Dios. Como explicitaciones del mensaje teológico se pueden señalar los siguientes puntos. Jesús es Hijo de Dios de forma única. Jesús es el Mesías y el Hijo de David. Jesús surge de Dios. La razón o explicación de su vida es Dios. Sin embargo, Jesús nace y vive como auténtico hombre desde su origen. Se dan distintas representaciones simbólicas por medio de las cuales se visualiza su relación con respecto a Dios. Las representaciones se ocupan del origen trascendente de Jesús, presuponen que Jesús es un hombre vinculado con los hombres y que al mismo tiempo viene de Dios. Las representaciones se encuentran ligadas a los títulos de Jesús y de alguna manera los explican y los fundamentan. En el Evangelio de Lucas aparece clara su intención teológica, presentar a Jesús, desde su origen, como aquel en quien Dios se nos da. Su afirmación central es: Jesús es el Hijo de Dios, y como signo explicativo manifestado en su existencia humana fue concebido por el Espíritu, de forma milagrosa y virginal. Aunque en la Iglesia Católica siempre se ha leído en sentido histórico el Evangelio de la Infancia, la intención de Lucas no es ofrecernos un relato de las cosas que pasaron. El mensaje es más profundo, quiere ofrecernos el amor de Dios que viene a salvar a los hombres por medio de Jesús, su Hijo y la cooperación de María, y Dios interviene en la historia de forma tanto más milagrosa cuanto Jesús sobrepasa a otros personajes. Lucas utiliza el esquema de anunciación que le ofrece la tradición antigua: 1. La aparición celestial. 2. La turbación del que recibe la visita. 3. El anuncio del ángel. 4. La objeción del protagonista. 5. La confirmación con un signo. Este esquema aparece en la promesa de Isaac, en la vocación de Moisés, en la vocación de Gedeón, en la promesa de Sansón, en el anuncio a Zacarías y finalmente en la anunciación a María. Lucas no pretende darnos un relato histórico, relata escenificando, crea situaciones para expresar una verdad, construye diálogos y, en una palabra, escribe a partir de las preocupaciones de la Iglesia y transmite a esa Iglesia el sentido de su fe. Indudablemente se apoya en datos previos en los que se advierte un mensaje con respecto a María, a Dios y al Espíritu. El milagro viene a manifestar que Jesús es Hijo de Dios, pero no es la causa de la filiación de Jesús. Jesús no es Hijo de Dios por haber nacido milagrosamente. El milagro no hace que un hombre sea hijo de Dios. El Espíritu no aporta nada en el orden físico-biológico, ni hace las veces de un padre en el orden natural. Jesús no es Hijo de Dios por haber carecido de un padre natural. La naturaleza que une a Dios con Jesús no es la de la carne y sangre. Jesús está como Hijo vinculado a Dios como Padre por razón de su condición divina, con lo que se quiere expresar lo absoluto, eterno, profundo y trascendente de la relación de Jesús con Dios. La misma imagen de Dios como Padre y de Jesús como Hijo es un recurso para referirnos a la manifestación de Dios en Jesús y a la inmersión de Jesús en Dios. La virginidad de María es un mensaje cristológico antes que mariológico, es un signo de la trascendencia de Jesús y no es un dato biológico sobre Jesús. Viene a decirnos que Jesús procede total y absolutamente de Dios, sin mérito ni causa por parte de los hombres. La concepción virginal no es un mérito de María, ni la ponderación de su virtud, es un medio a través del cual se expresa la maravilla de la nueva creación, que brota de Dios y se concretiza en el nacimiento de Jesús. Para San Lucas es importante proclamar la santidad de Jesús desde su concepción.
Jesús es el Santo de Dios. Solo que, en la mentalidad hebrea, el hecho mismo de ser concebido de forma normal suponía pecado en los padres e impureza ritual, por eso todo hombre estaba marcado por el pecado desde su concepción. David dice en el Salmo 51, mira que en culpa nací y pecador me concibió mi madre. Por eso, también, los padres habían de ofrecer un cordero de un año como holocausto y un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado. Mas si a ella no le alcanza para presentar una res menor, tome 2 tórtolas o 2 pichones, uno como holocausto y otro como sacrificio por el pecado. La concepción milagrosa y virginal de Jesús proclamaba su santidad original. Porque, como parece aludir San Juan, Jesús no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Si Jesús hubiera nacido naturalmente de José y María, no por eso hubiera sido menos hijo de Dios. Pero el signo de la concepción virginal revela desde el origen la relación natural de Jesús con Dios y es el más adecuado para entender y creer quién es Dios y Jesús y cómo deben ser reconocidos uno y otro. Es importante advertir que la fe de la Iglesia ha sido constante y definida con respecto a la virginidad de María y a la concepción por el Espíritu. Y que desde la formulación del credo ha entendido estas expresiones no solo en sentido teológico, sino también histórico. Creemos que estas expresiones siguen teniendo valor simbólico y teológico, aunque debamos modificar la comprensión de los relatos entendidos en sentido histórico. Si se ve con claridad que el contenido del Evangelio de la infancia es un mensaje de fe, y no un contenido histórico circunstancial, se entiende fácilmente que lo histórico es la envoltura y el género literario en que nos llega el mensaje, y que éste es independiente de determinada envoltura y por eso pueden darse presentaciones diversas del mensaje, como las que encontramos en los Evangelios de Mateo y Lucas. Se entiende también que muchos elementos que no eran más que género literario, hayan llegado a convertirse en objeto de la misma fe.